Hola, mi nombre es Douglas Sotillo y continúo al lado de mi hermosa doctora Karen Rodríguez, médico cirujano formándose en el área de neurociencias. El título de hoy: hablemos de aislamiento, confinamiento, cuarentena. La idea de este vídeo, de este tema, es apoyarles, ayudarles a que todos podamos trascender en amor, en alegría, la situación actual a nivel global. Que todos podamos saltar, dar ese salto en confianza ante esta situación que nos aqueja, como es el tema de la pandemia. Para eso hemos traído hoy a Karen Rodríguez acá. A ver, Karen, este confinamiento, este aislamiento, esta cuarentena que tiene diferentes nombres en diferentes lugares del mundo, pero lo que nos interesa es el fondo. Este aislamiento o cuarentena, ¿de qué manera nos ha afectado a todos, a la humanidad? A ver, vamos a escuchar a la doctora. Mira, este confinamiento no solamente afectó a un grupo etario en específico, sino que afectó tanto a niños, adolescentes, adultos, incluso adultos mayores, por igual, en su diferente medida, pero nos afectó a todos, no solo en un país, sino, como tú decías, en todo el mundo, en todo el globo terráqueo. Sí, sí. Nos afectó de diversas maneras. Por ejemplo, en todos produjo tristeza, produjo irritabilidad y incertidumbre hacia lo desconocido, algo nuevo que nos estaba sucediendo. Sí. Estábamos todos con una secuencia de vida, con un, como decirte, cronograma, con un estilo de vida, y de repente, de un momento a otro, de un punto, fue declarado pandemia y estuvimos en cuarentena, aislamiento, como tú dices, confinamiento. Así es. Y no pudimos salir de nuestro hogar, de nuestras casas, o en algunas personas simplemente del lugar donde se encontraban, porque algunos ni siquiera se encontraban en su hogar. Sí. Y no pudieron trasladarse, no podían moverse. Entonces esta incertidumbre hacia nuestro futuro, hacia qué nos deparaba, pues produjo ansiedad, produjo depresión, Sí, sí. produjo mucho estrés, produjo el miedo a morir, el miedo a que le pasara algo a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros allegados. Entonces, en la esfera psicosocial, pues afectó en prácticamente todas las esferas. Totalmente. Produjo problemas familiares, miedo a afrontar lo desconocido, esa frustración hacia no poder cambiar las situaciones, no poder hacer lo que normalmente hacías. A no poder tener el control. Como usualmente pues venimos haciendo en nuestra rutina cómoda. A perder el control. Nos hizo perder el control el tema cuando salió ese gran titular: pandemia, aislamiento. Perdimos el control de todas las áreas de nuestra vida, pues sí las afectó. Pero allí está un punto a favor de la pandemia. Eso es el para qué. ¿Qué nos está enseñando? En vez de ver el por qué, que era lo que yo hablaba en mi video introductorio, nos está enseñando el ¿y para qué nos está sucediendo esto? En vez del que yo me siento mal, que estoy deprimida, que no puedo ver a mis familiares, que no puedo ver a mis nietos, a mis hijos, no puedo salir, no puedo... pero esto me está pasando, ¿para qué? ¿Para qué? Claro, y eso es parte de la solución que vamos a dar al final de este tema. Porque sí, ciertamente estamos presentando el problema,
pero junto al problema vamos a presentar la solución que creemos es lo mejor para mí, para ella y para la humanidad en general. Estos problemas, por ejemplo, me hablabas de cómo nos afectó a todos. De sentir la separación, esta que nos afectó a niños, adolescentes. ¿Qué me dices de qué manera puntualizada pudo haber afectado a los niños? Mira, a los niños pues les produjo, por ejemplo, dificultades para hablar. A los niños más pequeños para expresarse, porque no tenían contacto con niños de su edad, ¿sí? Si bien tenían contacto con los padres, no tenían ese desarrollo con los niños de su edad, el jugar, el compartir, el desenvolverse en un aula de clases, en un recreo, hizo que los niños no se les dificultara la parte del habla. Y de sociabilización, claro que sí. Incluso las destrezas motrices, ¿sí? Porque cuando jugamos en un patio, en un recreo, tenemos la oportunidad de desarrollar esas destrezas motrices. Obviamente que sí. Quedándonos en casas, encerrados, muchas de las mamás que hacían, prendes el televisor, los dejaban dormir hasta tarde, despertarse tarde, porque ya no tenían la obligación de despertarse todos los días a una hora puntual, en la mañana, bañarse, vestirse, esa rutina. Entonces, aparte de esto, nos crea trastornos del sueño, donde ahora ves a niños que tienen dificultades para conciliar el sueño. Así es. Aparte, a un principio a los niños les parecía fabuloso, pues entonces no iban al colegio, se quedaban con los papás, tenían la atención de los padres para ellos solos. Estaban celebrando los niños. Sí. Podían estar en internet todo el día, no tenían que estudiar, no tenían que ir al colegio, hacer tareas. Sin embargo, después esto se convirtió en aburrimiento, en una convivencia diaria con los padres, a los cuales ni los padres estaban acostumbrados, ni los hijos estaban acostumbrados, ni como parejas estaban acostumbrados a tener esa rutina. Por eso entonces además se producen problemas en el ámbito familiar, porque no están acostumbrados a esa convivencia y no se dejaban esos espacios individuales donde cada uno podía estar consigo mismo, en su propio espacio, sino que siempre en un espacio compartido. Entonces eso produjo muchísimas alteraciones en la esfera familiar. Produjo además en los niños una disminución de la capacidad cognitiva, porque no tenían ese continuo procesamiento de información que siempre llevan en el colegio, esa secuencia de estudios. Ese feedback. Correcto. Sí. Incluso ahora que los niños están volviendo a clases en algunos países, pues produce fobia social. El síndrome de la cabaña. Háblanos de eso, a ver, síndrome de la cabaña. El niño o incluso el adolescente y a los adultos, al estar confinados a un espacio, se acostumbran a ese espacio y es como su salvavidas, ¿sí? Ese espacio para ellos es donde se sienten a salvo, donde nada les va a suceder. Su útero materno. Correcto. Entonces, al salir a la calle, al enfrentarse de nuevo al ruido, que normalmente dentro de la casa no hay ruidos de carro, no hay ruidos fuertes, a las personas, a las multitudes, a una profesora, a compañeros de clase, estando solamente pues antes en el núcleo familiar, les produce fobia, les produce ansiedad. Tenemos niños con muchísimos trastornos porque no están acostumbrados a la convivencia que se presentaba pues antes y que ahora está volviendo otra vez a la normalidad. Entonces vemos niños, por ejemplo, que les da miedo ir al colegio porque, mira mamá, y si en el colegio me pasa algo. Están muy inseguros. Y si me roban, porque tú no estás, porque están separando. Además, esto produjo que los niños hicieran un lazo más cercano con los padres. Una dependencia emocional que ahora para soltarlos es como volver a meter a un niño en preescolar, esos primeros días que tú tienes que acompañarlo porque el niño se pone a llorar, pero eso nos está pasando no con los niños de preescolar solamente, sino entonces con niños que van a segundo, tercero, cuarto, quinto grado. Y entonces estamos hablando de 6, 7, 8, 9 años para otros países.
vuelven otra vez a tener esa dependencia de los padres como si fuesen un niño de 3, 4 años, sí. Y es volverlos a soltar de ese lazo materno, de ese lazo paterno, de ese lazo familiar, para que entren en otra esfera, ¿no? En otros ámbitos, y no están acostumbrados. Entonces, estos niños tienen muchísimas depresiones, incluso al momento, sobre todo en los adolescentes, han incrementado las estadísticas de suicidio, porque ahora ellos también tienen el pensamiento de esa desesperanza hacia el futuro que sí. me depara a mí. Un futuro incierto. Ahora yo me gradúo y ¿qué voy a hacer? ¿Qué hago? Perdí 2 años de mi vida porque ellos prácticamente hubo 1 año que perdieron con pandemia. Sí. Y retomaron las clases, pero no es lo mismo la convivencia que tenían, quizás los actos en físico, que ahora tenerlos vía online, ¿no? Claro. Entonces, para un niño eso es como, me quitaron 2 años, ¿qué hago ahora? Me gradúo, ¿y a qué universidad voy? Si ahora prácticamente la mayoría están cerradas. Así es difícil para ellos. Trajo entonces este aislamiento un aumento en la tasa de suicidios en adolescentes. Qué grave la situación, qué grave. Y en los adultos mayores. Mire, en los adultos mayores se ve con muchísima frecuencia las alteraciones neurocognitivas de la esfera de la demencia, ¿sí? Los adultos ahora, como han estado en su mayoría solos, en su mayoría aislados, porque los queríamos proteger de que les sucediera algo, entonces más bien los aislamos, los dejamos solos. La mayoría no tiene ese manejo del internet, no tiene quizás esas habilidades, ¿no? Entonces perdieron comunicación, perdieron actividades, ya los adultos no salían o no salen dependiendo de dónde se encuentren. Entonces eso hace que se disminuyan las conexiones neuronales, porque es un adulto que quizás pasa todo el día enfrente del televisor o acostado, sin nada que hacer, nada que estimule a esas neuronas a activarse, a producir sinapsis, a seguir funcionando, y lo que hace es que el cerebro se deteriora. Así es. Se produce es como si el cerebro se disecara como una pasa. Se produce un aumento de esos surcos. Entonces, literalmente, se produce en el cerebro del anciano una disminución de la cantidad de masa cerebral. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Niños y adolescentes movidos o obligados por este aislamiento, cuarentena, confinamiento, ahora súper dependientes del internet. Doctor, en tu consulta, ¿qué sabes tú de eso? ¿Qué tratas? ¿Qué te ha llegado? ¿O cómo lo has observado? Sí, esta dependencia que ellos generan ahora al internet le produce trastornos del sueño. Además, le produce alteraciones visuales que antes pues no se veían tan frecuentes en estas edades. Sí, señor. Y además, ahora que los traemos al colegio, vemos que los niños, como tienen esa dependencia, ¿verdad?, se les dificulta la concentración. Ahora tenemos niños más distraídos, más dispersos, más diagnósticos de trastornos de esa esfera. Entonces, más allá de solventar un problema con esto de la parte tecnológica, por una parte nos ayuda con los adultos mayores, a que ellos tengan una mayor convivencia, porque no nos podíamos acercar, pero por la parte de los niños, no por el uso, sino por el abuso. Así es. De estos artefactos electrónicos. Entonces, más bien le están produciendo trastornos actualmente. Totalmente de acuerdo con lo que dice la doctora, con lo que expone. Seguramente cada uno de nosotros hemos pasado por algunos de los puntos que ella ha tocado, pero es un tema del que no queremos hablar, o es un tema del que poco se habla. Ante esta situación yo quiero preguntarle a Karen. Karen, ¿qué hacemos ante este lío
ante esta realidad que nos ha arropado, ¿qué hacemos? ¿Cuáles son las soluciones según tu óptica y tu opinión profesional, por supuesto, ya que estás desarrollándote en el área de neurociencias, que no es cualquier cosa? A ver.